Buenos días con todos. Quien les habla, Carlos Lázaro, soy el encargado de la oficina de Lima de Perú, bueno, de Novatec, y queremos agradecerle a nombre de toda la empresa por acompañarnos y asistir en este webinar. El día de hoy vamos a tratar el tema de ciberseguridad y la infraestructura eléctrica, sobre todo haciendo un enfoque o basándonos en el tema de lineamientos basados en la normativa NERC y cómo estos lineamientos permiten justamente a las empresas eléctricas de todo, digamos, la industria, sean transmisión, distribución y generación, a justamente poder contemplar seguridad o ciberseguridad en su infraestructura crítica, que en este caso es su infraestructura eléctrica. Un poco de la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a partir con un poco de definiciones por parte de la parte de ciberseguridad o qué se entiende como ciberseguridad o qué es lo que se contempla como parte de la implementación nuevamente de ciberseguridad en la parte eléctrica, en la parte de infraestructura eléctrica, sobre todo haciendo el énfasis en la diferencia entre OT y IT. Ya vamos a entrar un poco más a fondo de la normativa NERC y cómo esta aplica a la, digamos, a la operación eléctrica, por así decirlo, y sobre todo cómo está diseñada para enfocar los distintos puntos o áreas, digamos, que se tienen que contemplar en la ciberseguridad y que se va a ver más adelante que no solamente involucra ciberseguridad en el tema de la parte electrónica o de circuitos o de software, sino también hay un parte de hardware, hay una parte de justamente de procedimiento, por así decirlo, que se tiene que contemplar. Vamos a ver los componentes a grandes rasgos del estándar, sobre todo enfocados en lo que se está hablando. Nuevamente no vamos a entrar, no vamos a hacer un estudio detallado de la normativa, pero sí entrar en los componentes del estándar para que ustedes puedan entender. Y sobre todo vamos a terminar un poco cómo nosotros en Plataforma Orión implementamos algunas de estas funcionalidades en lo que nos alcanza del tiempo. Si tienen alguna consulta, lo vamos a resolver al final de la presentación, justamente para no interrumpir el flujo de la. Un poco sobre nosotros, para aquellos que no nos conocen o es la primera vez que nos están escuchando, Novatec Automation, nosotros somos una empresa basada en los Estados Unidos que justo este año estamos cumpliendo 40 años de operación en la industria, desde la parte de automatización, netamente, nuevamente enfocados en la parte de la automatización. A la fecha, nuestras credenciales son más de 30,000 subestaciones operando con nuestros equipos en todo el mundo, que van desde la parte de transmisión, generación y distribución, como sistemas SAS, sistemas nivel 2, inclusive estos sistemas escadas dentro de la implementación. Tenemos un portafolio de productos que está 100% enfocado en la automatización, partiendo de la plataforma de automatización y ciberseguridad Orión, que es básicamente nuestro producto bandera, el cual es el equipo encargado de justamente toda esa automatización y configuración y del cual vamos a ver un poco la forma de que se aplica la ciberseguridad basada en NERC en esta plataforma, pero así como también complementos o accesorios a la automatización, como son la medición de potencia a través de los equipos Vitronics y lo que es la sincronización horaria a través de los relojes Tron. Todo nuestro portafolio teniendo una garantía internacional sin hacer preguntas, como decimos nosotros, de 10 años asociadas directamente al cliente y que parten desde el día en el cual el equipo ha sido instalado o entregado en sus locaciones. Un poco sobre nosotros, nuevamente, de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Somos la plataforma número 1 en los Estados Unidos. No lo decimos nosotros solamente desde el punto de vista de marketing, sino hay empresas que se dedican a justamente esos estudios de marketing para poder entregarnos ese portafolio y nuevamente únicamente enfocado en lo que es automatización. Y esto significa a la fecha, ya al día de hoy, tener más de 30,000 subestaciones operando con nuestros equipos. En una subestación, como mínimo, hay un equipo Orión. Sin embargo, hay subestaciones que tenemos entre 4 o 5 equipos Oriones operándose en paralelo. Y un poco de nuestra presencia global, si bien es cierto, somos una empresa basada en los Estados Unidos con desarrollo, ensamblaje, ingeniería, dedicada a los Estados Unidos. A la fecha, desde el 2024, hemos abierto una oficina en Perú para el soporte a la región Latinoamérica
y justamente con nuestros partners en cada país o solution partners en cada país podemos atender a nuestros clientes de manera más directa y de manera más personalizada y de forma más proactiva a justamente todos sus retos de automatización. Ese modelo es un modelo que replicamos a nivel mundial, tanto en nuestros territorios en Europa, África, Oceanía y lo que es Asia, incluyendo partners globales con los cuales tenemos una relación muy directa a nivel empresa. Solamente en lo que es Latinoamérica, que es, digamos, la región en la que estamos conversando y en la cual estamos ahorita enfocados, estos son algunos de nuestros clientes que ya cuentan o ya confían en nosotros, en la automatización, en la ciberseguridad, en su infraestructura eléctrica, y que ha sido desarrollado en los últimos 5 o 6 años de presencia que tenemos. ¿Qué nos ha diferenciado a nosotros de la competencia? Básicamente nuestro enfoque en aplicaciones y el enfoque en lo que es la facilidad de uso hacia el usuario. Eso es un cuadro que simplemente resume esas características en el sentido de que nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones que no solamente alivien esos dolores de cabeza a las empresas eléctricas, sino que también permitan que esa configuración sea de lo más sencilla y más transparente posible, para que toda esa información pueda ser resuelta o todos esos problemas pueden ser resueltos de la manera más simple. Un poco de nosotros a nivel como empresa, como política de desarrollo, somos una empresa que nos caracterizamos por estar constantemente en evolución. En evolución porque nosotros entendemos que la infraestructura eléctrica, la industria eléctrica es una industria cambiante, es una industria que requiere de muchos más datos a nivel de procesamiento de datos, requiere mucha más performance, requiere mucha más confiabilidad, mucha más robustez, y sobre todo el día de hoy, en los últimos 15 años, 20 años, prácticamente con el boom de las telecomunicaciones, requiere mucha más de exposición o de conectividad remota, ¿no? Lo cual entrega justamente el tema de ciberseguridad, que es la presentación o el webinar del día de hoy. Y la plataforma Orion, nuestro sistema como tal, se ha caracterizado por ser una plataforma que ya va más allá de simplemente esa concentración de datos, gateway de datos o, digamos, concentrador de datos, y básicamente permite tener una integración completa de la subestación funcionando como un cerebro de esta para procesamiento de toda la información. Dentro de ello, muchos subsistemas, justamente enfocado ahorita, el día de hoy, lo que es ciberseguridad y cómo justamente esa ciberseguridad puede ser implementada. No voy a hablar mucho de los diferenciadores porque nuevamente nuestro enfoque más ahorita es la ciberseguridad, pero si alguno quiere tener alguna información adicional, por favor nos contacta sin ningún inconveniente. Ahora sí, hablando ya del tema del webinar, cuando hablamos de ciberseguridad eléctrica, lo primero que tenemos que entender es que hablar de ciberseguridad es hablar justamente de la protección de la data que pueda ser accedida de forma remota. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en claro es que no existe un sistema que sea 100% ciberseguro. Desde el punto de vista de que ya exista una conectividad remota, desde el punto de vista de que ya exista una exposición a más de un usuario o una persona de un sistema, significa de que hay un punto de vulnerabilidad. Entonces, los principios de ciberseguridad, los principios de protección de la infraestructura eléctrica, se basan justamente no en eliminar, digamos, las amenazas, porque nuevamente nunca van a poder llegar a ser cero, sino en mitigar, en monitorear, en administrar y en aprender. Justamente estos tres principios que resumen un poco las políticas que pueden haber o, digamos, las tecnologías, se enfocan en justamente monitorear las comunicaciones, monitorear, digamos, los enlaces para mitigar o para poder reducir esos ciberataques, esas vulnerabilidades. Se basa en el principio también de administrar para controlar o manejar esas amenazas, porque nuevamente una cosa es una amenaza desconocida y una cosa es una amenaza conocida que permite justamente reducir el impacto de esta. Y sobre todo es una política o es una tecnología que está en constante aprendizaje, en constante feedback. Y esto se basa por justamente la naturaleza de los ciberataques. Un ciberataque no es de que mantengan un tipo o un modelo o un proceso constante,
sino que es un proceso adaptativo, es un reto, más que un reto, es digamos, un, una, un ataque sistemático, por así decirlo, que nuevamente necesita de ese feedback o de ese aprendizaje. Entonces, los mejores sistemas de ciberseguridad o las mejores normativas de ciberseguridad son aquellas normativas que van cambiando constantemente, que van aprendiendo constantemente. Una que no ha modificado en un año ninguna versión o que no se ha adaptado en ninguna versión, bueno, es una normativa que no funciona, es obsoleta porque nuevamente no se está autoadaptando, no se está aprendiendo, no está haciendo una retroalimentación constante. Luego, cuando uno habla de ciberseguridad, siempre el objetivo es, o la pregunta del $1.000.000 es cómo nosotros podemos implementar. Porque hablando de ciberseguridad, nuevamente puedes hacer desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo, por así decirlo, es aislar tu sistema al 100%. Si tú aíslas tu sistema al 100%, básicamente estás teniendo una ciberseguridad de casi 99.999%. Nuevamente, ¿cómo llegas al 100? Que nadie toque el sistema, pero nuevamente, ¿para qué vas a crear un sistema que nadie lo va a tocar? Entonces, o puede ser de los más complejos con softwares, con hardware dedicado, con sistemas de encriptación, sistemas de análisis en tiempo real de tramas, de paquetes, etc. Entonces, para no abrumar todos estos puntos, para no hacer que este proceso sea, por así decirlo, entre comillas, doloroso, lo que nosotros recomendamos es siempre enfocarse en un framework. Un framework es básicamente una normativa que ya es existente, que ya viene desarrollándose y que ya viene justamente basándose en estos tres principios, ¿no? El principio de monitorear constantemente lo que está pasando, el principio de manejar y controlar las amenazas, el principio de justamente aprender constantemente de ese fin para esa implementación. Entonces, ese framework básicamente son instituciones, organizaciones que se dedican justamente a este estudio. Y por lo tanto, su enfoque está en detectar, en demorar o detener, en demorar o mitigar y en detener justamente estas amenazas. Porque, una vez más, no es posible a nivel de ciberseguridad estar 100% seguro. Siempre el objetivo es reducir la cantidad de amenazas, la cantidad de vulnerabilidades y que justamente aquellas que pasen sean las mínimas, una o dos entre nosotros. Es muy importante notar que, nuevamente, hablar de ciberseguridad es hablar de un tema que está en constante cambio. Las soluciones evolucionan día a día porque las amenazas evolucionan día a día. Y la ciberseguridad se enfoca también en la concientización, las políticas y los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuevamente muchas de las vulnerabilidades, muchas de las aperturas o las amenazas no se dan porque no estés contemplando la ciberseguridad a nivel de software o sistemas, sino se pasan porque se tiene por así decirlo, una rutina que justamente representa una vulnerabilidad tan sencilla como que dejes el usuario y el password en un post-it en la computadora. Eso es un principio de vulnerabilidad, porque nuevamente expones tu sistema a cualquier tipo de intrusión o amenaza. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, nuevamente es importante hablar del tema de OT e IT. No porque sean dos mundos distintos, al fin y al cabo, OT e IT se centran en lo que es nuevamente la operación del sistema como tal, sino que se enfocan en distintos parámetros o distintas características. El más conocido siempre es IT, que viene con las tecnologías de la información, todo lo que es, digamos, el área de comunicaciones. Y el área de OT es el área operativa como tal, el área que se dedica justamente a la parte de protecciones, control de la subestación, y lo que se encarga nuevamente IT de la parte de comunicación. Entonces, es muy importante hacer hincapié en este punto porque usualmente siempre se ha considerado que la ciberseguridad es neta y únicamente una preocupación de la parte de IT, lo cual no es correcto. De nada sirve que tú tengas controlado las comunicaciones cuando el acceso a la parte operativa, en el caso de la infraestructura eléctrica, el acceso a la subestación, esté simplemente abierto. Entonces, no sirve de nada que tengas la mejor tecnología, los mejores softwares a nivel de comunicaciones y restricción de paquetes, restricción de accesos, si básicamente vas a aperturar, por así decirlo, todo tu área operativa una vez que estés parado frente a la subestación. Entonces, justamente de eso
enfoca un poco la normativa NERC. La normativa NERC no enfoca desde el lado de IT hasta cierto punto, sino de un poco más desde el lado de OT, que nuevamente es la parte que más está familiarizada las empresas eléctricas o la industria eléctrica en ese sentido. Entonces, un poco los conceptos más importantes en la parte de la diferenciación entre estas dos áreas, tenemos que en IT el objetivo es la confiabilidad. Nuevamente, la parte de comunicaciones, lo que les interesa es que tu comunicación sea la más confiable y que tú sepas de que independientemente de lo que pueda ocurrir, tú tengas conectividad, tengas comunicación entre los dos puntos remotos. En cambio, el objetivo de OT no es tanto el mantener la comunicación, sino es mantener la parte operativa disponible. El objetivo es que de las 100 horas, 99.9 se encuentren disponibles para todo el tema de operación. En ese sentido, como IT lo que prima es la confiabilidad, lo que IT prima es de que tú tengas comunicación constante, es muy típico el tema de la comunicación del tipo plug and play, que básicamente te permita adaptarte constantemente a cualquier tipo de comunicaciones. En ese sentido, es muy usual que los switches de comunicaciones o los routers de comunicaciones permitan justamente ese cambio rápido y constante de la parte de hardware, de la parte del equipamiento. Sin embargo, en la parte de OT, las comunicaciones, lo que prima es la continuidad operativa, es decir, que no se interrumpa la operación en ningún momento y por lo tanto permita justamente tener esa continuidad, valga la redundancia, de la operación. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que se tiene es, de un lado, necesitas que constantemente esté conectado, es decir, si pierdes, por así decirlo, un segundo a nivel de comunicación, a nivel de operación, tú puedes sin ningún problema seguir con la comunicación, pero nuevamente un segundo de esa comunicación remota no hay ningún inconveniente, pero sin embargo, a nivel ya operativo, lo que tú primas es de que el equipo o la parte operativa neta a nivel de comunicación esté constantemente funcionando. Un ejemplo de repente más sencillo es la parte de la protección. Que se te caiga el enlace de comunicaciones a la parte de la subestación por 1, 2 segundos, 4 segundos, no hay problema, porque nuevamente usualmente la SCADA prima el monitoreo más que el control, pero sin embargo que tu relé no se comunique con tu switchgear o que tu relé de protección no reciba la información de tu switchgear por menos de 500 milisegundos puede hacer que una protección se active o no se active y por lo tanto puedas tener un problema mayor a nivel de tu equipo de tu equipo de potencia. Ya sea que tu transformador se queme, ya sea que hay un corto, ya sea que, digamos, la protección se estalle. Entonces ya estamos hablando de problemas mayores y tan solo por 500 milisegundos. Entonces, nuevamente, prima continuidad, en el otro prima adaptabilidad. Nuevamente, IT se enfoca siempre en los canales de comunicación. Los canales de comunicación son lo que prima en la parte de IT. Lo que te tienen que entregar ellos es la mayor disponibilidad de canales para comunicarte, vale la redundancia. Y nuevamente en la parte de OT se enfoca en las aplicaciones y disponibilidad de paquetes, ¿no? En el sentido de que a OT le interesa más el contenido, a IT le interesa más que se continúe o que se continúe la comunicación, por así decirlo. Entonces, lo típico de la parte de IT es que es una comunicación entre el CSO, el centro de control, y la subestación. Y sin embargo, la parte de OT ya es usualmente desde el router de la subestación hasta los IEDs y toda la comunicación entre ellos. Algo muy importante de hacer hincapié es de que siempre se ha considerado que IT y OT son, o bueno, la mayoría de veces se considera que IT y OT son sistemas aislados, lo cual es incorrecto. En realidad, IT y OT son dos principios o dos grandes grupos que se complementan, no se suplementan. No porque yo digo tengo ciberseguridad a nivel de IT, ya necesito olvidarme de la ciberseguridad OT, eso es falso, eso es, digamos, es incrementar un punto de vulnerabilidad. Lo ideal es de que tú tengas tu ciberseguridad a nivel de comunicaciones, que nuevamente prima las comunicaciones, prima la confiabilidad de las comunicaciones, y que tú a su vez también tengas la ciberseguridad orientada a la parte de OT, que prime la disponibilidad operativa, que prime la continuidad operativa.
Y justamente en ese diferenciamiento, justamente en ese, digamos, en ese gap que existe entre estos dos rubros, es que entra la normativa NERC-SIC al 100%. Y no solamente la normativa NERC-SIC, dentro de las normativas de seguridad a nivel mundial, existen distintas que justamente se enfocan en distintos ángulos o distintos, por así decirlo, flaquezas de la parte de operatividad. Solo que la diferencia nuevamente radica en desde lo más técnico, lo más orientado a paquetes, a protocolos, a encapsulados, que pueden ser, digamos, ciberseguridad a nivel ya técnico y de operación, hasta ciberseguridad mucho más general, que básicamente te ayuda a implementar esos lineamientos que te van a permitir, digamos, desarrollar o estructurar toda esa pirámide o ese árbol hacia abajo de implementación. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Hablar de ciberseguridad en infraestructura eléctrica es definitivamente un tema nuevo. Un tema de que nosotros, la parte operativa, estamos más acostumbrados a justamente primar en lo que es la operación y continuidad operativa. Entonces, si tú me hablas de ciberseguridad, es un caso de un supuesto, es un caso de que pueda ocurrir como no pueda ocurrir. Pero, sin embargo, en los últimos ya 5 o 10 años ya se ha visto que es una necesidad muy grande, es una necesidad que necesita ser enfocada para justamente prevenir cualquier evento mayor. En ese sentido, si no tenemos nada, comenzar con una normativa general, una normativa que te permita alinearte y poder comprender, es la mejor decisión que se pueda tomar. Porque a partir de esos lineamientos generales, a partir de esos lineamientos o formas de cómo operar, ya se puede empezar a desglosar y uno ni bien tenga mayor conocimiento, mayor expertise y ya puede comenzar a justamente implementarlo a niveles mucho más técnicos, mucho más detallados. Entonces, como consejo, comiencen con algo genérico. Si es la NERC, en buena hora, nosotros podemos ayudarlos a implementarlo si no tienen digamos, un portafolio distinto de otras normas, para que luego vayan, digamos, hacia abajo a nivel de implementación. Ahora sí, hablando netamente de la NERC. ¿De dónde viene la NERC? La NERC viene de lo que es la Corporación Norteamericana para la Confiabilidad Eléctrica. La NERC es una asociación o organización que se enfoca justamente en buscar la mejor confiabilidad eléctrica a nivel de todas las empresas. Y tiene un capítulo específico que es CIP, que viene del acrónimo Protección de la Infraestructura Crítica en inglés. Ustedes pueden encontrar el link o el desarrollo de la NERC-SIP en el link que ven abajo. Es básicamente, pueden googlear NERC-SIP estándar y les va a llevar al link donde van a poder encontrar, digamos, los detalles. No es una normativa larga, estamos hablando de unas 80, 90 páginas en las cuales se detalla al 100% cada uno de los puntos, pero nuevamente lo podrían, si gustan, empezar a leer y poder entender un poco más. ¿Por qué es importante la NERC? En primer lugar, para los Estados Unidos, este es un tema que nació hace más de 25 años, si no me equivoco, ya casi por el 2002, 23 años, bueno, 22 años. Es una normativa que aplica y nació como básicamente la iniciativa de tener lineamientos comunes entre las empresas que les permitan justamente compartir esas experiencias o esas causalidades o casualidades que han tenido a nivel de ciberseguridad y poder justamente complementarse y desarrollar un estándar de buenas prácticas, llamémoslo de esa forma. Entonces, es una normativa que aplica a las empresas eléctricas de los Estados Unidos y áreas de Canadá, que básicamente nuevamente comenzó como una iniciativa de buenas prácticas, pero ya se ha convertido en una regulación que básicamente obliga, por así decirlo, a las empresas de transmisión, generación y distribución a cumplir esos lineamientos para proteger la data eléctrica. Porque nuevamente la data eléctrica es un punto muy importante en la operación diaria. Es importante notar que, como les mencionaba, como es una normativa global, cubre aspectos de seguridad física y seguridad no física, o es decir, electrónica. Y a su vez cubre aspectos de lo que son temas organizacionales o de corporación o de políticas. Porque nuevamente la ciberseguridad no solamente se basa en poner un software, poner un hardware dedicado que me haga un phishing o un monitoreo en tiempo real, sino también de lineamientos o entrenamientos o políticas de operación que básicamente permitan reducir esas amenazas o esas vulnerabilidades. Cubre principalmente lo que son los activos de las subestaciones y centros de control,
que nuevamente es parte del enfoque principal de la parte OT, y está regulada digamos, en los Estados Unidos y Canadá por 8 zonas, de las cuales nuevamente cubren estas jurisdicciones en lo que es Canadá y lo que es Estados Unidos. ¿Por qué es importante la NERC? Porque nuevamente, como inició como un proceso de iniciativa y buenas prácticas, y el día de hoy se ha convertido en una normativa exigida por las empresas eléctricas, es importante notar que ya es una de las normativas más antiguas a nivel de lo que es implementación de ciberseguridad, ¿no? En el punto de que en la región, en Latinoamérica, en nuestra región que estamos hablando específicamente, existen ya países que han tomado la normativa NERC como base, como principio de su implementación, siendo los ejemplos más claros en Latinoamérica, Colombia y Chile, que ya tienen justamente la normativa implementada o exigida por el regulador para las empresas eléctricas. Inclusive países como Perú y Ecuador ya están en la norma eléctrica, digamos, o en los estándares eléctricos como mención, y eso básicamente lleva a que sea un paso muy corto para que ya sea una exigencia regulatoria y que nuevamente puedan empezar a implementarlo a nivel de exigirlo a nivel de implementación. Entonces, eh, esta presentación solo lo que busca es mostrar que la ciberseguridad en los últimos 10 años ya se ha vuelto algo muy importante a nivel de la industria eléctrica. Porque no solamente, antes se hablaba de ciberseguridad en el tema de banca, se hablaba de ciberseguridad en el tema de base de datos, se hablaba de ciberseguridad en el tema digamos, la parte financiera, pero nuevamente, si vemos este pie chart, eh, si vemos por la cantidad de ciberataques, los ciberataques están más enfocados a la parte de energía, porque nuevamente la forma más fácil de que te puedas derrumbar un sistema financiero es que te derrumbe en un medio o en un mundo moderno digital como el nuestro, es que te tumbes la alimentación de los servidores. En ese sentido, los ciberataques el día de hoy están más enfocados a la parte de energía que inclusive a otras partes de del día, digamos, del día a día de la civilización. En ese sentido, porque nuevamente, tú cortas la energía el día de hoy en un mundo digital y básicamente no tienes ningún servicio. Esos son un poco de recortes de de la última semana, de los últimos años, en los cuales más o menos vislumbra que no es un problema de los últimos 2 o 3 años, sino es un problema que ya viene incrementándose cada día. Y es más, el último reporte de Latinoamérica ha sido que solamente en Latinoamérica se espera una inversión de $700 millones en temas de ciberseguridad para lo que viene el año 2024. Nuevamente, con esto lo que se quiere mencionar es de que no es una moda que está pasando, sino que es algo que año a año ha empezado a tomar más cuerpo, año a año ha empezado a tener más importancia, más, digamos, a empezar a estar dentro de la mira de las empresas eléctricas y sobre todo de los países para nivel de regulación. Ahora sí, entrando un poco más en detalles del estándar. Como les mencionaba, la normativa NERC es una normativa que cubre lo que son aspectos físicos y no físicos de la operación diaria en la parte de la electricidad. En este caso, ellos lo nombran como infraestructura crítica, es infraestructura crítica nuevamente la parte eléctrica. Los 15 capítulos, que en realidad hasta el año pasado eran 14, ya han sacado un 15º capítulo. Son capítulos que se van adicionando, mejorando y complementando año a año. La forma en que se puede estructurar la normativa es con el código CIP, nuevamente de Critical Infrastructure Protection. Llamémosle el capítulo de la norma, que en este caso arranca del 2. El 1 es un capítulo que se inició originalmente como parte de la normativa, pero ya ha quedado inhabilitado porque se ha, digamos, desglosado en más capítulos adicionales. Y el último dígito representa la versión de ese capítulo. Como podrán darse cuenta, hay capítulos que han tenido mayor desarrollo y hay capítulos que recién están comenzando a tenerlo, como es el capítulo 15, que recién va en su primera versión, que nuevamente es un capítulo relativamente nuevo, estamos hablando de finales del 2023, inicio del 2024. Entonces, en cada uno de estos capítulos, y nuevamente no vamos a entrar en mucho detalle en la normativa como tal, simplemente en la parte general para que se tenga una idea global de lo que se está esperando.
Y básicamente se cubren desde lo que son lineamientos para cómo yo seleccionar cuál es la infraestructura o cuáles son los equipos que yo necesito proteger a nivel de mi operación, hasta lo que son recomendaciones en la parte de políticas corporativas de entrenamiento, de capacitación, de, digamos, adquisición de datos, de almacenamiento de datos y todo lo que es el tema de reporte de esos incidentes. En ese sentido, parte nuevamente desde el capítulo 2 con simplemente definiciones. El capítulo 2 se enfoca en la parte de categorización de los cibersistemas, es decir, te entrega lineamientos para que una empresa eléctrica pueda definir cuáles son estos ciberactivos que ellos desean proteger, porque nuevamente varía dependiendo de la operación de la empresa eléctrica. Un ejemplo muy sencillo, para una empresa de distribución, para una subestación de distribución mediana, pongámosle a ese punto, eh, por ejemplo, la temperatura o un medidor de temperatura o un parámetro de temperatura ambiental no es un punto crítico o no es un valor crítico dentro de su sistema, porque no afecta, por así decirlo, la parametrización o la operación de toda la infraestructura. Sin embargo, si llevamos eso a una generadora la temperatura ambiente sí puede ser un parámetro muy crítico, porque la temperatura ambiente puede iniciar calderas, puede parar inversores, puede reducir operación y por lo tanto cambiar nuevamente la operación bajo los sistemas normales de generación. Entonces, para una distribuidora, no necesitan proteger un equipo que se encargue de la medición ambiental, pero una generadora sí necesita protegerlo, porque si yo ataco ese equipo, básicamente podría afectar de manera directa la operación y poder inclusive hasta parar. Entonces, todos esas recomendaciones, esos puntos se van a ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 se manejan todo lo que son los controles de gestión de la seguridad. Es decir, yo cómo controlo básicamente cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de versión, cualquier tipo de adaptación de mi normativa. La NERC exige como parte de su implementación que exista un área responsable y sobre todo una persona responsable dentro de las instituciones que se encargue justamente de esa retroalimentación, de ese aprendizaje constante, que se encargue de gestionar cambios o no cambios, que se encargue de gestionar implementaciones o justamente constantemente hacer esa evaluación. Luego, el capítulo 4 habla ya de lo que les comentaba de lo que son entrenamientos o políticas. La normativa sí exige de que exista un registro de capacitaciones constantes al personal, sobre todo para evitar, como les mencionaba, de que se deje la contraseña en el post-it de la empresa, ¿no? Hay desde capacitaciones de cómo cambiar tu contraseña periódica cada 2, 3 meses de forma manual o cómo implementar un sistema que te obligue a cambiar esas contraseñas o existe una doble autenticación como parte del sistema. Entonces, nuevamente, hay lineamientos que te enseñan y te exigen y te presentan toda esa configuración. Luego, a partir del capítulo 5, ya la normativa empieza a ser un poco más técnica. Por ejemplo, agarra el perímetro electrónico de seguridad y ya habla de lineamientos para cómo proteger electrónicamente o digitalmente, llamémoslo de esa forma, la infraestructura. Desde el punto de vista de, puedes, por ejemplo, tener un Secure Access Point o un Defined Access Point, un punto de acceso definido, un punto de acceso seguro, y a partir de hecho de ese punto recién iniciar todo el tema de comunicación. En ese sentido, te recomienda que de repente no puedas tener múltiples accesos o múltiples canales hacia la subestación, sino que simplemente tengas uno, porque obviamente es más fácil de monitorear un solo punto a monitorear 4 puntos o 4 puntos. Luego se habla del capítulo 6, lo que son sistemas físicos de seguridad, porque nuevamente, ciberseguridad, uno puede tener el mejor software de análisis de paquete en tiempo real, puede tener un hardware dedicado que se encarga de hacer un sniffing a las tramas y hacer una
evaluación constante mediante un algoritmo de inclusive inteligencia artificial, pero de nada sirve que tu subestación tenga, pues, no tenga candado, tenga una puerta abierta que cualquiera pueda entrar y básicamente desconectar el reconectador o desconectar por así decirlo, el hardware de $200.000 y básicamente te quedaste sin protección. Y con eso simplemente ir, apretar un botón y hacer una vulnerabilidad, una falla, un ciberataque. Entonces, de esa manera, la normativa NERC ha implementado justamente un capítulo en las cuales da esas normativas, ¿no? Y esas normativas que pueden ir desde simplemente colocas una persona que esté vigilando 24/7, un operador, un vigilante, o que implementes un sistema de cámaras aisladas o cámaras de circuito cerrado con acceso biométrico, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, es importante notar que la normativa te da lineamientos para que ustedes basados en su operación, o las empresas eléctricas basadas en su operación y su capacidad, puedan implementarlas. Luego, hablamos del capítulo 7 como administración de los sistemas de seguridad. Es importante notar que una vez implementado todos estos lineamientos, una vez teniendo un control de estos cambios, uno puede administrarlo de manera segura. Es decir, que, por ejemplo, la laptop que tiene repositorio de toda esta información, la laptop que tiene repositorio de todos estos procesos, no sea una laptop que está a punto de morirse y que está a vista y acceso de todo el mundo que pasa por la empresa eléctrica, sino que de repente sea una laptop que tenga un backup en la nube o que tenga un backup en una locación física de la empresa y que esa empresa solamente tenga acceso a la persona dedicada a ciberseguridad o la persona dedicada a la implementación. Nuevamente, la normativa no es que te va a decir tienes que hacerlo de esta forma, sino te dice tienes que considerar que esta data no puede estar expuesta así nomás. Tú puedes decir, mi forma de protegerla es que yo tengo una persona, un vigilante que está 24/7 frente a la computadora y por lo tanto nadie accede a la computadora si no es la persona correcta. O tú puedes decir, no, está en un rack aislado, con un sistema biométrico, con accesos permisivos por red de solo no zona de IPs, con, no sé, pues una contraseña cambiante mediante algoritmo aleatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo tú lo implementes, a la NER tanto no es que no le importe, sino que no suma más, sino que lo que le importa a la NERC es que cumplas lo que ella te está recomendando. Y la recomendación es, tienes que proteger la data que tiene toda la información de tus políticas, de tus lineamientos, de tu forma de seguridad física, de forma de seguridad electrónica, entre otras. Ahora, ya pasando al capítulo 8 y el capítulo 9, son capítulos que tú puedes, como empresa eléctrica, tener todas las políticas. Puedes tener un software en cada subestación de $500,000 que se encarga de hacer un análisis de tráfico de paquetes. Puedes tener un acceso físico biométrico que únicamente que requiere, no sé, pues una visualización de retina y una contraseña encriptada mediante un algoritmo aleatorio. Puedes tener la mayor tecnología del mundo, pero como les mencionaba, nunca vas a estar 100% seguro. La única forma que estés 100% seguro es que estés 100% aislado. Y para estar 100% aislado, mejor no tienes un sistema. Entonces, los capítulos 8 y 9 justamente se basan en eso. Como se sabe de que va a existir un ataque, el objetivo de implementar ciberseguridad no es eliminar al 100% el ataque, sino mitigar o reducir la mayor cantidad. Por lo tanto, se sabe que va a implementarse o que va a pasar. Los capítulos 8 y 9 se encargan justamente de eso. Cuando ocurra el ataque, cómo yo voy a reportar los incidentes, cómo yo voy a ejecutar mis maniobras, cómo yo voy a permitir que se empiece justamente ese procedimiento para pasar a la parte anterior o a una parte, llamémoslo a una parte previa, que básicamente me permita retomar la operación de mi sistema, ¿no? De repente no como estaba en la última versión, pero como una versión que sí estaba funcionando y que no representaba error. Entonces, en los capítulos 8 y 9 se va a encontrar justamente eso. Se va a encontrar lineamientos, se va a encontrar recomendaciones que se deben tomar para que cuando sucedan esos casos de vulnerabilidad, uno pueda tomar esos pasos, tener un plan de ejecución, un plan de emergencias para poder restituir tu sistema lo más pronto a su operación.
Entonces, 8 habla justamente de cómo hacer ese planeamiento y cómo reportar esos incidentes, y 9, justamente cómo recuperar tu sistema ante esas fallas. Luego, hablando del capítulo 10, es administración de cambios, porque nuevamente no es lo mismo simplemente tener la data, no es lo mismo tener protegida esa data, sino realmente cómo tú haces para gestionar justamente esos cambios, cómo tú haces para confirmar de que estás aprendiendo eso, cómo tú puedes hasta cierto punto eh, saber de que lo que te ha ocurrido ya no te va a volver a ocurrir, no porque, digamos, estés eliminando la vulnerabilidad, sino porque ya has aprendido de ese error. En el capítulo 10, en ese sentido, se enfocan en básicamente nuevamente lineamientos o recomendaciones para poder colaborar con ese aprendizaje constante del sistema. Y bueno, ya en el capítulo 11, la protección de la información, que nuevamente es todo lo que tienes a nivel de planes, tiene que estar protegido, adicionales. El capítulo número 12 ya habla de lineamientos entre centros de control, porque usualmente la normativa se enfocaba entre centro de control y subestación. Ya son capítulos relativamente nuevos que hablan de comunicación entre centro de control. 13, todo lo que viene que ver como el manejo de gestión de riesgo de contratistas, porque en la mayoría de los casos los contratistas inclusive pasan más tiempo frente a las subestaciones o la infraestructura eléctrica que la misma empresa eléctrica. Hablamos ya del capítulo 14 de seguridad física, ya netamente de cómo poder implementar o incrementar un poco más esa seguridad. Y el capítulo 15.9 de ciberseguridad o de sistemas internos de monitoreo y networking, ¿no? Nuevamente, son capítulos, si se dan cuenta, son los que tienen menor cantidad de actualizaciones porque son capítulos relativamente nuevos. Como les mencionaba, la normativa pueden leerla en todo detalle, inclusive las distintas modificaciones que han habido. El link para esto se encuentra, como les mencionaba acá, o pueden poner en Google normativa NERC estándar, que les va a poder entregar la normativa NERC CIP y todos los cambios, todas las modificaciones. La normativa, nuevamente, cada capítulo habla específicamente de un cambio, de un punto. Por ejemplo, hasta hace 6, 7 años lo que primaba era el capítulo 11. Dense cuenta que en los últimos 4 o 5 años ya tenemos hasta el 15. Realmente es una normativa que constantemente se va adaptando y evolucionando. Y por lo tanto te permite dar esa confianza de que no solamente estás recibiendo el feedback tuyo a nivel de tu operación, sino que estás recibiendo el feedback de distintas empresas que justamente reportan a la NERC, en el caso solamente los estados. Una vez más, la normativa NERC no es una normativa que te dice tienes que hacerlo de esta forma, tienes que protegerlo de esta forma, tienes que cumplir de esta forma, sino lo que te da son recomendaciones, lo que te da son lineamientos, nuevamente valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciberseguridad, no es lo mismo el presupuesto que puede tener de ciberseguridad una cooperativa o municipalidad que maneja, digamos, la electricidad de una ciudad con 500.000 habitantes o 1 millón de habitantes, a el presupuesto que pueda tener una transmisora que tiene infraestructura en la mitad de la región de un país, ¿no? Y sobre todo porque la cantidad de datos también varía. No es lo mismo proteger la vulnerabilidad de una base de datos de 5.000, 10.000 puntos a proteger la base de datos de 2 millones, 4 millones de usuarios. Entonces, la normativa NERC es una normativa por eso predilecta a nivel de implementación, porque nuevamente te permite o te da esos lineamientos para poder adaptarse a cualquier tipo de necesidad de cualquier tipo de la empresa eléctrica. Como le mencionaba, puedes implementarlo desde hasta poner simplemente una persona 24/7 o un registro manual de visitas o ingresos a la subestación, hasta un software de identificación de retinas o biométrico, dactilares, que básicamente te permitan tener una nube con un circuito cerrado. Nuevamente, se adapta mucho al presupuesto, motivo por el cual es una de las normativas predilectas para este tipo de implementos. Ahora sí, vamos a ver en los 10, 15 minutos que nos quedan del webinar alguna forma de cómo la plataforma Orión
puede colaborar con esta implementación de la normativa. Hay capítulos que aplican para nosotros, como son la parte del capítulo 5 para abajo, por así decirlo. Hay capítulos que no aplican para la Orión, porque nuevamente tienen que ver con temas normativos, tienen que ver con temas corporativos, políticas, entre otras cosas. Uno de los puntos que mencionan en el capítulo 3, si no me equivoco, 4, que es la gestión de accesos. La plataforma Orión permite el manejo de usuarios de forma local a través de políticas, a través de credenciales fuertes, a través de vencimiento de contraseñas, a través de el uso de nuevamente políticas de contraseña que tienen que ver con que no tenga el nombre del usuario, que tenga una mayúscula, minúscula, carácter especial, una longitud determinada, que solamente sea válido por 2 meses o 3 meses, o inclusive que permita sincronizarse con servidores centralizados de autenticación. Estos, nuevamente, dependen mucho del presupuesto de las empresas eléctricas, porque, bueno, comenzando por Orión, todo lo que es ciberseguridad es 100% gratuito y estándar. Es decir, no tiene ningún costo adicional o una licencia para el uso o no uso de la ciberseguridad. La ciberseguridad es un parámetro que tú puedes tenerla Orión pelada, por así decirlo, sin ningún tipo de aplicación, y a su vez puedes utilizarla para ciberseguridad, porque nuevamente es lo que está 100% embebido en nuestro sistema como parte del cumplimiento de la NERC en los Estados Unidos. Entonces, nuestros usuarios, aquellos que ya tienen nuestra plataforma, pueden decidir usarlo, pueden decidir no usarlo, dependiendo nuevamente del tiempo que tienen. Porque, como les menciono, implementar ciberseguridad cuando no has implementado nunca no es una tarea fácil, es una tarea que lleva tiempo. Lo mejor, o la mejor recomendación es vayan paso a paso. Entonces, ¿por qué es importante? Un ejemplo muy puntual. Tenemos una empresa eléctrica que tiene 10 subestaciones y 10 subestaciones para cumplimiento de la NER tiene que dar, digamos, cambiar las contraseñas de sus equipos de accesos o de sus equipos de control cada 3 meses. Es fácil para la empresa eléctrica con 10 subestaciones que simplemente el operador o uno de los operadores del centro de control agarra su camioneta y se dirija a cada una de las 10 subestaciones a cambiar de forma manual su contraseña para el acceso, ¿no? Porque nuevamente puede ser que sea una sola ciudad, puede ser que sea una área de unos 500 kilómetros cuadrados, entonces no hay una diferencia de más de, digamos, 5 o 6 horas de extremo a extremo para dirigirse a ese cambio o a efectuar ese cambio. Por lo tanto, es algo que puede ser fácilmente implementado. Pero sin embargo, una empresa que tiene un área de concesión mucho más grande, una empresa que, por así decirlo, no tiene 10 subestaciones, sino tiene 3.000 subestaciones o tiene 4.000 subestaciones, si tienes una persona que va a dedicarse a cambiar manualmente cada una por una, básicamente vas a tener una persona que solamente se va a dedicar a eso, porque entre viajes, entre transporte, entre accesos, los 2 o 3 meses que te exige la normativa te van a pasar básicamente cambiando las 2.000 o 3.000 puntos. Entonces, para eso existen servidores de autenticación centralizados, como es un Active Directory, un Radius, que te permite controlar esos accesos o esos cambios desde un punto central y simplemente publicar toda la información, por así decirlo, aguas abajo. Entonces, la plataforma Orión tiene ambos, te permite manejarlo de forma local, como si fuese un repositorio local de contraseñas o usuarios o políticas, o a su vez sincronizarse con un equipo, digamos, o un servidor centralizado para poder captar todas esas señales y de esa forma poder adaptarse a la necesidad que tienen las empresas eléctricas. Luego, tenemos el acceso remoto seguro, que tiene que ver mucho con la funcionalidad de extracción de archivos COMTEI de relés, comunicación con equipamiento legacy, comunicación con, digamos, relés antiguos que utilizan un componente serial, que básicamente permite que la Orión no solamente se convierta en una especie de terminal server, sino que se convierta en una especie de terminal server seguro que te permite, como menciona la normativa NERC, crear un acceso de seguro o un secure access point para justamente comunicarse a los puntos y no tener que bypassear el sistema y poder acceder de forma vulnerable a las capacidades, ¿no? Porque nuevamente de nada sirve de que tú bloquees todo tu red y que simplemente alguien venga, entre al cambio, cambie manualmente tu equipo de forma local y tú no ni enterado de lo que ha ocurrido.
Entonces, con estas aplicaciones que nosotros tenemos, tú puedes leer, digamos, la configuración de los relés y ver si ha habido algún cambio que entregue una vulnerabilidad y mandar una alerta. No es una aplicación que funciona con todos los relés, no les voy a mentir, es una aplicación que depende mucho de la conectividad hacia el relé, pero nuevamente, si están interesados, lo podrían implementar o están con miras de implementarlo, podemos hacer digamos, un análisis, un estudio adicional a su operación. Luego, algo muy importante en el tema de ciberseguridad es el tema de manejo de comunicación. Eso es algo que prima mucho a nivel de operación, prima mucho a nivel de conectividad. Entonces, la Orion particularmente es una plataforma que maneja múltiples segmentos IPs. En ese sentido, te permite establecer reglas de ruteo, te permite establecer reglas de nateo, te permite establecer reglas de comunicaciones que, adicionales a su firewall integrado, te permiten justamente poder tener una capa adicional de control OT o de restricción OT para las comunicaciones del punto. En ese sentido, podrías tener un segmento dedicado únicamente a la parte de SCADA, que al activar el firewall complementario al firewall de IT, podrías justamente tener un control mucho más dedicado de toda la parte de comunicaciones y acceso. Y a su vez poder restringirlo mediante distintos accesos o distintos segmentos de operaciones, ya sea un segmento de medición, un segmento de control, un segmento de protección, un segmento de bus de procesos, entre otras cosas, o inclusive poder reportar a esta reguladora. Todo esto desde una misma plataforma sin la necesidad de tener que poner múltiples redes o tener múltiples equipos. Luego, con respecto a las normas de administración de sistemas de ciberseguridad, que nuevamente lo habíamos discutido de forma muy breve en la parte de la NERC, la plataforma Orion viene con un sistema de gestión de llaves de encriptación mediante TLS-SSL, maneja protocolos encriptados o seguros como SSH, HTTPS, SFTP por defecto. Por defecto viene con todos los protocolos inseguros, llámense Telnet, llámese FTP, llámese HTTP, abiertos, mejor dicho, bloqueados, para que sean habilitados de forma manual como parte de la operación, y inclusive lo que son protocolos seguros, como es la versión Secure de NP3, que es un protocolo eléctrico, además de bloqueo de puertos no utilizados, comunicación encriptada, bloqueo y habilitación de puertos de red no utilizados, entre otras. Todo nuevamente gratuito, por así decirlo, o disponible de manera estándar en todos los equipos, sin necesidad de un cobro adicional o un gasto adicional. El único gasto que van a necesitar ustedes es las horas hombre que van a implementarlo o van a utilizar para implementarlo. Fuera de ello, por así decirlo, no existe una licencia adicional que necesiten para este tipo de implementación. Luego, algo que la normativa NERC hace mucho hincapié es la gestión de cambios. La Orion tiene la capacidad de hacer backups automáticos, de hacer un reporte automático de información. Para aquellos relés que tiene capacidad de poder extraer archivos de content o archivos de configuración, también puede encriptarlos, puede, por así decirlo, protegerlos y reportarlos de forma automática para que la plataforma Orion pueda sin ningún problema funcionar como una especie de hub o cerebro o integrador que haga las veces de gestor de ciberseguridad y que lo reporte al sistema de control, al centro de control. Y por último, y sobre todas las cosas, el tema del registro o el log de accesos o el syslog, el cual te entrega información desde lo que son las conectividades, las IPs, los usuarios, los cambios efectuados, eventos que puedan haber dentro de la base de datos, eventos del sistema, eventos de operación, eventos de medición. Todo aquello que uno desee registrar lo puede registrar en un syslog que tiene miles de entradas o millones de entradas y que a su vez puede ser reportado de forma automática por correo electrónico, puede ser reportada de forma automática mediante paquetes broadcast en la red hacia un servidor central de syslog o sencillamente descargada de forma manual desde la Orion. Todo esto nuevamente para poder tener una información y un seguimiento de todo aquello que haya podido ocurrir, o cualquier cambio, cualquier evento, cualquier vulnerabilidad que haya podido pasar dentro del sistema. Y bueno, nosotros tenemos, para aquellos que quieran saber un poco más, solamente son un par de las
aplicaciones que tenemos, en realidad tenemos un documento en las cuales se desglosa la NERC, se desglosa cada uno de los capítulos de la NERC y sobre todo cada uno de los capítulos de donde la Orión puede aplicar y ayudar y sobre todo cómo la aplica. Como les mencionaba, la NERC con sus 15 capítulos no todos son aplicables digamos, lo que es netamente la Orión, que es la plataforma de automatización, pero sin embargo, aquellos capítulos que aplica dentro de este documento lo pueden encontrar y pueden tener un mayor detalle. O nuevamente, si gustan tener una comunicación o una llamada con nosotros, donde nosotros encantados le vamos a poder compartir toda esa información. Y con esto, si no hay preguntas, podríamos dar por terminada la presentación, el webinar. Invitándolos una vez más a que todas estos webinars, todas estas presentaciones, no solamente las hechas para la región Latinoamérica, sino las hechas para las regiones de Europa, Asia, Estados Unidos, están disponibles en nuestro Power Community. Solamente tienen que acceder al power.novatecautomation.com, les va a llevar un link donde se registran con su correo corporativo y van a poder tener acceso a todas estas grabaciones, a todos estos webinars. Hay inclusive videos de configuración, videos de puesta en servicio, videos de información, no solamente de los webinars, sino también de toda la documentación, white papers, casos de éxito, casos de estudio que hemos tenido, digamos, a nivel mundial, los cuales están disponibles para todos nuestros clientes. Igual, las grabaciones o la grabación va a ser enviada por correo electrónico, si no me equivoco, o el link de la grabación va a ser enviado por correo electrónico. Y a su vez, cualquier consulta o duda o necesidad que tengan o si quieren tener una charla dedicada de estos puntos o abordar puntos dentro que hemos discutido dentro de la charla con mayor profundidad, me pueden escribir sin ningún problema a carlos.lazaro@novatechautomation.com y gustosos podemos agendar una sesión de 1 hora, de media hora o hacer una visita si ustedes necesitan igual cualquier tipo de información. Nuevamente, ya con estos últimos minutos, me gustaría agradecer a todos los presentes y nuevamente invitarlos a nuestros siguientes webinars o nuestras siguientes implementaciones. Agradecerles por su tiempo y esperamos contar con ustedes en las siguientes oportunidades. Acá me preguntaban, justo había una pregunta. Hablan sobre la normativa NERC aplicándose en Perú. Sí, actualmente, si no me equivoco, en Perú está bajo la norma eléctrica del COES de seguridad. No está como aún todavía no está como una norma que tiene que ser, mejor dicho, como algo obligatorio aún, pero sí hacen mención desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14, si no me equivoco, que los lineamientos de seguridad se tienen que seguir basados en la normativa NERC de la NERC 2 a la NERC 14. Si me fías un correo, te puedo compartir exactamente el link Nexar y podemos sin ningún problema ahí discutirlo con mayor tiempo. Pero sí, en Perú ya está en la norma eléctrica de seguridad y en países como Chile y Colombia ya es una exigencia. Entonces ya las utilities están forzados o están obligados a cumplir con los lineamientos. Y con eso terminamos el webinar del día de hoy. Nuevamente agradecerles por su tiempo y invitarlos a los siguientes webinars que tenemos, no solamente los de la región, sino también de Estados Unidos, Europa, Asia, entre otras. Espero que les haya servido esta información que hemos compartido y que tengan una excelente tarde y estamos atentos a cualquier comunicación o necesidad que ustedes tengan.